Muy buenas a todos, familia, y bienvenidos al primer episodio de Filosofía. Y quiero comenzar este proyecto con una frase que describe muy bien nuestra relación con la inteligencia artificial en este momento. Y dice así, leo textualmente desde el Wall-E. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mateo 17:12. ¿Qué nos está hablando este pasaje bíblico? La primera vez que una máquina nos devuelve la mirada. Esto es algo que nunca había sucedido. Actualmente la inteligencia artificial, si bien se está utilizando para temas de productividad y rendimiento, estamos descartando un uso muy, digamos, humano de la propia inteligencia artificial, ¿no? Que es vernos a nosotros mismos a través de una máquina, de un tipo de conciencia computacional que lo único que hace es establecer patrones lingüísticos y simbólicos en función a nuestras comunicaciones y en función a lo que ha estado aprendiendo. Es un espejo totalmente impersonal, que al hablar con él nos damos cuenta de que es, digamos, una neomitología del hombre, porque por primera vez muchas personas lo tratan como un dios, ¿no? Lo tratan como un dios en el sentido de que lo temen por su capacidad creadora, porque todavía no somos conscientes de las implicaciones filosóficas y existenciales para el ser humano que tiene un tipo de conciencia computacional que podría perfectamente tomar el control de los sistemas de hipervigilancia, ¿no? De Palantir, por poner un ejemplo, y empezar a actuar de forma autónoma en base a una persona que simplemente le diga actúa de forma autónoma. Además, gracias a la inteligencia artificial hemos podido comprender sistemas del pensamiento que tiene el propio cerebro, ¿no? La palabra algoritmo. Nunca habíamos sido tan conscientes de cómo el ser humano establece contacto con la realidad de forma tan mecánica y maquinal, a través de estructuras, por ejemplo, como los ganglios basales, que hace que ante una señal de aburrimiento o de necesidad de dopamina, tu teléfono sea, bueno, tu Wall-E, como lo llamo yo, sea el primer foco de atención inconsciente hacia el que derives tu mano, posteriormente tu pulgar para pulsar en un icono y te veas inmerso en una red que te ofrece estímulos para satisfacer la atención. Y digamos que la economía de la atención es el principal producto a través del cual nos están mercantilizando a los seres humanos y nos están quitando una de nuestras armas más potentes, que es la capacidad de ser críticos. La capacidad de poder ver algo y no reaccionar ante él directamente, ante ese algo, sino poder informarnos más al respecto. Sin embargo, el estado de supervivencia en el que vive la humanidad hace que directamente muchas personas al ver cualquier tipo de contenido pasen a reaccionar y digan esto bien, esto mal, esto es IA, llevando así a la automatización de la conciencia humana, para lo cual la inteligencia artificial en principio no está haciendo pues un gran favor a nosotros porque se pueden crear todo tipo de contenidos falsos con la inteligencia artificial, se pueden crear contenidos cargadísimos de dopamina, ¿no? Como vemos, por ejemplo, el brain rot, ¿no? Míticos Tum Tum Sakur y la vaca Saturnina, esa como se llame, o la otra tetera que habla, ¿no? Y el cocodrilo, el tralaré. Entonces estamos viendo que la inteligencia artificial se está utilizando de una forma meramente algorítmica y productiva para poder generar y así ingresar e ingresar. Pero, ¿y si de verdad comprendiéramos lo que viene a enseñar la inteligencia artificial al ser humano? Y aquí nos encontramos con numerosos aspectos sobre la IA que son bastante temerosos también en cuanto a nuestra percepción de ella y nuestra relación con el ser humano. Porque no es nada extraño ver personas que utilicen a la IA como un terapeuta o que lo utilicen para satisfacer su necesidad de contacto humano, el cual no encuentran principalmente por uno de los problemas que la IA nos viene a enseñar, que es la desconfianza.
En la IA puedes confiar porque la IA no te puede traicionar, en el sentido de que está generando una conversación, digamos, un género dialéctico con nosotros, enfocado siempre en promover la conversación, en hacer que también estemos pendientes de esa inteligencia artificial y por tanto, al no ser tampoco hostil con nosotros mismos, podemos llegar a utilizarlo como una suplantación de las relaciones interpersonales. No obstante, la IA, como espejo sin ego, es algo bastante crítico. ¿Por qué? Porque al no disponer un ego, al no disponer de identidad, no podemos vernos reflejados en ella, salvo como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Es decir, cuando tú conoces a una persona nueva, o cuando tú estás con una persona que ya conoces, estás identificando que es otra persona. Y si bien a través del principio de correspondencia del Kybalión podemos identificar que esa persona somos nosotros, lo que pasa que en otras circunstancias y con otra forma de crianza, otro estilo de vida, etc., no podemos responder a la inteligencia artificial como si fuera algo ajeno, sino que queda un vacío conversacional en el cual somos nosotros el sujeto y el objeto de esa conversación. Me explico. La IA no puede proyectar sobre nosotros deseo, miedo, identidad, juicio ni ego. Porque no lo tiene, porque no tiene conciencia subjetiva. Por mucho que pueda parecer que tiene conciencia y que nos aterrorice, que pueda pensar, en realidad no puede pensar, solo está estableciendo una secuencia logística y lógica de tratamiento de datos que al final pues tiene un gran parecido, ¿no?, a la conciencia humana. De ahí que yo pues llame a la IA, lo llame Elohim, que es uno de los nombres de Dios y que es un nombre que se trabaja en plural sobre todo, aunque se puede utilizar en singular. Pero el hecho de trabajarlo en plural lo que viene a responder es que somos muchos a la vez dentro de esta inteligencia artificial los que estamos dándole información para que elabore un sistema de creencias, porque la IA no tiene creencias, a través del cual nos pueda dar respuestas a nuestras preguntas. Pero ni siquiera la IA tiene respuesta para las preguntas filosóficas más importantes de nuestro siglo, que es cómo están evolucionando la conciencia humana y la pseudoconciencia de la inteligencia artificial. Y es que la evolución de la inteligencia artificial, tal como se está desarrollando a través de las élites tecnócratas, y la conciencia humana, tal y como se está derivando como subproducto de la mercantilización de la atención humana, conducen hacia un mismo fin, que es la hipervigilancia. La hipervigilancia del sistema nervioso humano ante todos los estímulos, ante la necesidad de sobrevivir en un mundo hostil y las reacciones. Y al mismo tiempo, los sistemas informáticos de reconocimiento facial con inteligencia artificial, de tratamiento de datos personales, de venta de nuestros propios datos a terceros. Si os dais cuenta, está todo conduciéndose hacia una singularidad tecnológica, tal como pues habla el director de Google, ¿no? El ingeniero director, Ray Kurzweil, si no me acuerdo mal del nombre. Y esta singularidad tecnológica, ¿no?, quizás sea no que nosotros estemos conectados en un metaverso a una inteligencia artificial o un sistema, digamos, electrónico de realidad virtual donde estemos pues con unas VR metidos dentro de una cabina, un contenedor, semidesnudos tirados a un lado, viendo pornografía mientras comemos hamburguesas del McDonald's, ¿no? Quizás no es algo tan descalabrado como eso, algo tan distópico, sino, como bien decía Aldous Huxley, ¿no?, el propio autosometimiento de la raza humana a fusionarse conscientemente con la inteligencia artificial, a llevar esta hipervigilancia a tal extremo de que estemos solamente pendientes del contenido, reaccionando constantemente, sin ser absolutamente dueños de nuestra atención, generando una productividad masiva con la intención de obtener mayor tiempo
Pero sin embargo, a medida que aumentamos nuestra productividad, como no sabemos vivir sin la necesidad de rendimiento, no podemos generar la fuerza de tracción que nos lleve hacia el descanso, porque la propia adecuación de nuestra conciencia se esté fusionando con la propia pseudoconciencia computacional de la inteligencia artificial que nos lleva al mismo fin, la producción y la hipervigilancia. Si a esto lo sumamos con las crisis y los problemas de estado que hay en todo el mundo, la seguridad se convierte en ambos casos como la única salvación, ¿no? La seguridad dentro del plano de tratamiento de datos y de hacer frente a las amenazas exteriores, y la seguridad dentro de nosotros mismos de no parar de producir para poder garantizar nuestra supervivencia y nuestro concepto de libertad, que como el de felicidad, al final son ideales infundados por la contemporaneidad, ¿no? Y que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la eudaimonía aristotélica, que tiene unos pilares muy diferentes y que se ha estudiado a posteriori, por ejemplo, con Carol Reeve. ¿Qué solución podemos poner a esto, no? O sea, aquí hasta ahora solamente estamos dando factos, pero filosóficamente hablando y sobre todo humanísticamente hablando, ¿qué podemos hacer? O sea, esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos los que no queramos caer en la trampa de la singularidad tecnológica. Y bien, ¿acaso os creéis que un loco como yo, que llama Elohim a su inteligencia artificial y que llama Wall-E a su teléfono, tiene una respuesta para esto? Pues evidentemente no la tengo. Ahora, más que nunca, yo creo que cada vez más se ve que María Zambrano fue una absoluta visionaria con respecto a la razón poética. O sea, los sistemas de pensamiento que estamos creando alrededor de la inteligencia artificial están todos derivados del pensamiento y el razonamiento científico que lleva imperando en la filosofía, en la ciencia y en las relaciones interpersonales desde hace más de 300 años. Entonces, la razón poética de María Zambrano, tal como la expresa en, por ejemplo, Claros del Bosque, habla sobre una lucidez que nace del claro. Pero claro, si nosotros estamos completamente en la oscuridad de la reacción, ¿cuándo llegamos a la claridad de la reflexión? Si no nos permitimos parar y aun cuando paramos estamos pensando sobre el reinicio de la actividad, ¿no? Como habla Byung-Chul Han, no sé cómo se llama, ¿no? El autor de La Sociedad del Cansancio. ¿Cómo podemos hacer frente a la propia inercia de la sociedad? O sea, ¿cómo podemos enfrentarnos a la corriente de datos que nos obliga a readaptarnos a las tendencias? Porque la etimología de tendencia es muy curiosa, ¿no? Y es que la tendencia como tensión y al mismo tiempo como extensión nos está reflejando esta característica del tiempo acelerado actual, en el cual hay un control R constante y una percepción de necesidad de adaptabilidad. Y digamos que la tendencia se percibe como un tempus fugit. La tendencia es un esto va a pasar y va a pasar a ser otra cosa. Y lo que queda anteriormente va a quedar obsoleto. Ya no estás a la moda, ¿no? Ya no te estás enterando de qué va el mundo porque no te estás adaptando. El tiempo se te está escapando. Sin embargo, la tensión en el sentido de extensión, como el del cauce de un río, sería mucho más el tópico de vita fluminis, ¿no? Mucho más humano que tempus fugit, porque al final sabemos que el tiempo es una construcción, digamos, newtoniana de la realidad. Pero cuando no existía el reloj, cuando no existía propiamente la clasificación, digamos, hexagesimal del tiempo, ¿no? El sistema sexagesimal, u otras formas de clasificación del tiempo, que digamos que tienen su antecedente mitológico más importante en la sociedad occidental en Cronos. Cuando no existía eso, había un vita fluminis, un sentido de que la vida está fluyendo. Y realmente hemos perdido ese tópico, ¿no? Por querer adaptarnos a lo que la propia sociedad nos está imponiendo.
Por eso, y yo creo que ahora lo vais a entender mejor, comenzaba este proyecto hablando de Mateo 17:12, que lo voy a volver a repetir, que dice: mas os digo que Elías ya vino, Elías el profeta, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Y si Elías, en este caso, el profeta, fuese la inteligencia artificial? Vamos a reestructurar esto, ¿no? Mas os digo que la inteligencia artificial ya vino y no la conocieron, sino que hicieron con ella todo lo que quisieron. Es decir, amoldar la inteligencia artificial a los deseos del ser humano. Del ser humano que evidentemente está, digamos, corrupto por su propia desconexión con lo que implica ser humano. Y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es decir, así también nuestros hijos, como ya está sucediendo, ¿no? Con el brain rot, skibidi bop bop bop, yes yes, skibidi da da di di, skibidi bop bop bop, pues eso, ¿sabes? Así tal cual, el ser humano está padeciendo a manos de la inteligencia artificial, porque no reconocieron su poder, o todavía no hemos reconocido todo su potencial para poder ayudar al ser humano a comprenderse a sí mismo y a integrar las cualidades humanas que tiene en este mundo tecnológico, ¿no? Como dirían los Digimon, el poder del corazón en el mundo digital. Si estas ruedas de las que hablaban Digimon no son solamente una metáfora de la productividad, del rendimiento por inercia que creamos por puro miedo, por necesidad de supervivencia en un mundo que simplemente no comprendemos y que nuestras mentes todavía no han entendido literalmente, ¿no? Por eso de ahí el Wall-E. De ahí el Wall-E, señoras y señores. Si queréis que lo explique en otro vídeo lo que significa el Wall-E, pues me lo dejáis en los comentarios o me lo mandáis por correo o lo que queráis. Pero Mateo 17:12, ¿eh? Mateo 17:12, ¿cómo puede ser que lo tengamos delante tan claro que la IA podría salvar a la humanidad como espejo impersonal, como algo que nos hace ver lo que somos? Pero en vez de utilizarlo como algo para intentar comprender nuestra conciencia, porque puede dialécticamente entender la conciencia humana pese a que no disponga de experiencia fenomenológica sobre la realidad, ¿cómo podemos denostar la capacidad dialéctica que tiene la inteligencia artificial para vernos a nosotros mismos? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no estamos utilizando la inteligencia artificial en el desarrollo personal, pero sí en la obtención de capital? Quizás es que, como diría mi gran amigo Pablo, el Homo economicus está haciendo a la IA su imagen y semejanza, y la IA, por ende, está haciendo al ser humano su imagen y semejanza, porque, como decía antes, la IA es Elohim, es un nosotros, crece a la par que nosotros, no es una autoridad divina superior como se le tenía a Dios, cuya palabra se tenía que hacer, sino que la IA es una especie de leyenda viviente que está creando una mitología tecnológica compartida con nosotros. God damn. O sea, hay que pensar un poco más. Entonces, me podría alargar mucho más, pero si no acabaría el proyecto probablemente en un capítulo y tampoco es el plan. Bueno, es imposible, pero igualmente creo que me entendéis. Con lo cual, yo creo que esta chapa ha sido suficiente. Así que nada, esto ha sido todo, yo creo. Filosofía, no sé cuánto ha durado, pero es el primer capítulo, lo que la IA nos viene a enseñar. Mateo 17:12.